El oscuro secreto detrás del nombre de Valeria. El sol se ocultaba detrás de los rascacielos, iluminando las ventanas de la nueva oficina de Valeria como un espectáculo de luces en una gala. Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba el umbral de la startup de tecnología. Acababa de aterrizar su trabajo soñado y la emoción le llenaba las venas. Sonrisas, risas y el suave murmullo de ideas innovadoras llenaban el aire, y por un momento todo parecía perfecto. Sin embargo, la dicha se tornó gris cuando llegó la cena familiar. La gran mesa de la abuela estaba adornada con los platos tradicionales, y la calidez del hogar se mezclaba con un extraño aire de tensión. Todo parecía normal, pero la mirada de su tía Clara, intensa como un relámpago, le hizo sentir un escalofrío en la espalda. La comida se servía, pero las palabras se detuvieron cuando Clara empezó a hablar de la historia familiar. Valeria, deberías saber que en nuestra familia todos hemos trabajado en tecnología. A medida que la conversación se adentraba en nostalgias y logros, Valeria sintió que la presión aumentaba. ¿No te gustaría continuar su legado?, preguntó su tía, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La comida se estaba volviendo un purgatorio. Cada bocado se sentía pesado, como una piedra en su estómago. ¿Era su trabajo una elección propia o solo un eslabón del destino familiar? Desvió la mirada hacia su primo, que se mantenía callado, como si fuera un espectador de teatro. La abuela comentaba historias de épocas pasadas, llenas de orgullo, pero Valeria solo podía pensar en el precio que tendría que pagar por cumplir con las expectativas. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar? El típico tic-tac del reloj resonaba en la habitación, cada golpe marcando la creciente inquietud en su pecho. Se sentía atrapada, asfixiada por las sombras del pasado y la imagen que su familia había construido en torno a su nombre. El nombre Valeria no solo era un nombre, era un legado. ¿Qué? Debes decidir, Valeria. Vives entre sombras, pero también tienes el poder de iluminar el camino. La historia de tu padre es parte de ti. Su voz calmada brillaba con intensidad. La mirada de su tía la mantenía cautiva, y un escalofrío recorrió su cuerpo. La cena se apagó con un silencio denso. Valeria miró a los rostros de su familia. Los mutuos murmullos y miradas atentas intensificaban su conflicto interno. ¿Elegir sería traicionar o sería la única manera de ser libre? Las preguntas quedaron flotando en el aire, mientras el mundo seguía girando sin compasión. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! La cena terminó en un silencio pesado. La mirada de Valeria perforaba la mesa, buscando respuestas que no llegaban. El murmullo de sus familiares flotaba en el aire como una nube inquietante, llena de expectativas que la aprisionaban, pero algo en su interior empezaba a revolverse. De repente, el sonido de un teléfono móvil interrumpió el espeso aire. Todos los ojos se volvieron hacia su primo Lucas, quien, con una expresión de horror, miraba la pantalla de su dispositivo. Es un mensaje de papá, murmuró. La voz de Lucas temblaba y el color de su rostro se desvanecía. Valeria se sintió helada. ¿Qué podía tener su padre que causara tal reacción? ¿Qué dice?, preguntó Clara, tensionando el aire con su desesperación.
Lucas, con las manos temblorosas, leyó el mensaje en voz baja, pero Valeria pudo escuchar perfectamente. No soy quien crees que soy. Este secreto podría romper la familia. El estómago de Valeria dio un vuelco. Las paredes de la habitación comenzaron a cerrarse sobre ella, a medida que la verdad se deslizaba como un veneno en sus venas. Su padre, el hombre al que todos veneraban, el héroe de su historia familiar, estaba ocultando algo. Antes de que pudiera procesar la revelación, la puerta principal de la casa se abrió de golpe. Un aire gélido invadió la sala, trayendo consigo un aura ominosa. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó una voz autoritaria. Era Miguel, el hermano de su padre, quien no aparecía en las reuniones familiares desde hacía años. Su rostro estaba desencajado, como si la vida le hubiera arrugado la piel y desdibujado los ojos. «Te lo dije, Valeria», murmuró Clara, la tensión extrema en su voz. «Debes escuchar esto». Las miradas se dirigieron de nuevo a Lucas, quien, temblando, continuó leyendo el mensaje. «Lo que hemos construido es una mentira. La verdad está en el archivo que dejé en mi despacho». Su primo levantó la mirada, aterrorizado. «Me dijo que todo lo que conocíamos se basa en un engaño». El silencio se volvió ensordecedor. La tía Clara, ahora pálida, empezó a llorar. Valeria, confundida y furiosa, demandó respuestas. «¿Qué significa esto?». «¿Por qué no me lo dijeron antes?». La confusión se transformó en un torbellino de emociones. Enojo, miedo, desesperación. Miguel, ansioso, entrelazó sus dedos y habló con una intensidad que sorprendió a todos. «Tu padre nunca tuvo la oportunidad de contártelo. La tecnología que él soñaba cambiaría nuestras vidas, pero también algo más. Lo que descubrimos es mucho más oscuro de lo que imaginas». De repente, Valeria sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La comida, la risa, la familia, todo parecía un espejismo. La posibilidad de que su padre, el hombre que había sido su guía, su referencia, estuviera involucrado en algo siniestro, le atravesó el pecho como un cuchillo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Valeria, con la voz entrecortada. La ira brotó en sus venas. Pero su tío, con lágrimas en los ojos, simplemente sacudió la cabeza. «Desde el principio, el legado de tu padre fue un arma de doble filo. Algo que no podemos detener. La cena familiar había dejado de ser una celebración. Un secreto que había permanecido enterrado comenzaba a salir a la luz. ¿Qué había hecho su padre? Y lo más aterrador, ¿cuál sería el impacto de aquella revelación en su vida y en la familia? El silencio volvió a reinar, lleno de preguntas sin respuesta, mientras Valeria buscaba la fortaleza para enfrentar la verdad desgarradora que ahora acechaba en cada rincón de su hogar. Su nombre, Valeria, ya no sería solo un legado. Era el inicio de una lucha por descubrir quién era realmente. El silencio se hizo denso, como si la casa misma respirara la tensión acumulada. Valeria podía sentir su corazón palpitando con fuerza, como un tambor que latía al compás de su miedo. Las palabras de su tío Miguel resonaban en su mente. «Lo que hemos construido es una mentira». La comida fría frente a ella ya no parecía más que un recordatorio de lo que había sido. «¿Qué tipo de engaño?». Valeria forzó su voz. Su garganta estaba seca. «¿Qué es lo que no me han contado?». Miguel se pasó una mano por el cabello canoso, nervioso. Antes de que pudiera responder, Lucas interrumpió. Sus ojos reflejaban pánico. «¡El archivo! ¡El archivo en su despacho!». Chocó con la mesa al levantarse. «Debemos ir a buscarlo». Valeria sintió una oleada de adrenalina. Su primo estaba hablando de un archivo que podía tener todas las respuestas que necesitaban. Sin pensarlo dos veces, se levantó.
Vamos, necesitamos saber qué ha estado ocultando mi padre. La familia se deslizó detrás de ella, como sombras, cada uno con su propio torbellino de emociones. Atravesaron la casa, sus pasos resonando en el suelo de madera. La tensión era palpable. Valeria llegaba a la puerta del despacho de su padre, que permanecía cerrada, un escudo de secretos que parecía desafiarla. Con una mano temblorosa, giró la perilla y la puerta se abrió con un chirrido desgastado. El despacho era un caos. Papeles desordenados, tecnología de última generación, pantallas que mostraban gráficos y códigos incomprensibles. Pero su mirada se centró en un viejo escritorio en el rincón, donde un pequeño archivo etiquetado con un letrero desgastado decía verdades. Lucas se acercó rápidamente y lo abrió. Antes de que pudiera leerlo, un estruendo resonó desde el pasillo. Todos se giraron, la mirada fija en la puerta. Era un sonido de pasos pesados y apurados. Miguel se posicionó delante de Valeria, un instinto protector geneado por la preocupación. La puerta se abrió de golpe, y para su horror, un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió en la habitación. Tenían el rostro oculto y llevaban armas. En un abrir y cerrar de ojos, el ambiente cambió de casual a mortal. ¡Fuera del camino! Uno de ellos gritó, mientras empujaba a Miguel sin esfuerzo, como si fuera una hoja de papel. Valeria sintió un nudo en el estómago. Su seguridad se desvanecía con cada segundo. ¿Qué quieren?, preguntó ella, la voz casi un susurro, pero firme. Lo que sea que tenga sobre tu padre. Busca la verdad, y hay más en riesgo del que te imagines, dijo uno de los hombres, su voz profunda y amenazante. Venimos por ese archivo. Antes de que Valeria pudiera reaccionar, uno de los hombres se lanzó hacia ella y agarró el archivo que Lucas tenía en las manos. No, gritó Valeria, extendiendo una mano. Fue un movimiento impulsivo, casi instintivo. Un segundo después, Lucas se interpuso entre ella y el hombre, el archivo en su poder. Pero el miedo en sus ojos delataba que no podía enfrentarse a lo que venía. «Estás cometiendo un error», dijo Miguel, tratando de calmar la situación, pero sus palabras se desvanecieron en el aire cargado de tensión. En ese instante, uno de los hombres presionó un botón en su dispositivo, y de repente, las luces del despacho parpadearon y se apagaron, sumiendo la habitación en casi total oscuridad. Valeria escuchó un crujido, un susurro lejano que parecía escabullirse por las paredes. Un sistema de emergencia se activó y las alarmas Valeria sintió que el tiempo se detenía. Fuera del caos, un sonido familiar surgió entre la confusión. «No olvides lo que has heredado, Valeria», resonó una voz, y su corazón se detuvo. Era su padre. Las palabras de él tropezaron con su mente. «Te he dejado un legado que no puedes escapar». Sin poder comprender la totalidad de la situación, mientras su mundo se desmoronaba, la última cosa que Valeria vio fue una figura familiar aparecer entre las sombras. Un rostro que nunca pensó ver de nuevo. ¿Era realmente su padre? Todo su ser se congeló en ese instante, mientras la figura se acercaba. Una mezcla de añoranza y temor apoderándose de su mente. Aquel encuentro podía ser la respuesta o su mayor pesadilla. La habitación se tambaleó a su alrededor. El eco de una verdad aún no revelada, resonando en su interior. ¿Qué secretos guardaba su padre? ¿Por qué estaba allí? ¿Y qué significaba todo? La respuesta parecía jugar a escondidas, y Valeria sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. El silencio se rompió con el eco de la puerta al cerrarse tras la figura familiar. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Papá?
La voz le temblaba, casi un susurro entre la confusión. La figura, envuelta en penumbra, se acercó lentamente. Era él, su padre. Pero no era el héroe que recordaba. Su rostro estaba marcado por una pesadez que nunca había visto antes. ¡Valeria! Su padre pronunció su nombre como si lo hubiera estado guardando desde hacía tiempo. Debo explicarte todo esto. Los hombres de negro se congelaron, sorprendidos por la aparición. No, no hay tiempo, gritó Lucas, tratando de recuperar el archivo mientras la tensión se disparaba. Valeria lo sintió. Un nudo frío se apoderó de su estómago. Lo que están buscando no es lo que piensan. Su padre dio un paso hacia adelante, lleno de una urgencia que la llenó de angustia. Debemos irnos, todos. Irnos, pero papá. A Valeria el miedo la invadía. Las palabras brotaban de su boca sin pensar. Estás metido en algo peligroso. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué esos hombres? Cálmate, escucha, dijo su padre, pero el caos en la habitación lo robó de peso. Desde su rincón, Miguel se movió, con los ojos entrecerrados, buscando una salida. Clara, pálida y asustada, apretó su mano. Dentro de ella, las preguntas revoloteaban. ¿Qué legados guardaba realmente su padre? Esa imagen idealizada se desvanecía como humo. Antes de poder reaccionar, uno de los hombres de negro se acercó a su padre. «Lo sabemos todo. Sabemos lo que escondes», dijo con voz grave. Las palabras cayeron como un golpe. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Esa tecnología, empezó su padre, es mucho más grande de lo que imaginan. No solo innovación, control. Poder. He estado intentando protegerlos, pero justo en ese momento, un sonido estruendoso resonó detrás de ellos. La ventana del despacho se rompió de un golpe y un grupo de agentes de la ley irrumpió en la habitación, armados y decididos. Las voces se ahogaron en el grito de las sirenas. ¡Policía! ¡Todos al suelo! El caos alcanzó un nuevo nivel. Valeria sintió que el mundo se tambaleaba. Hombres y mujeres en uniforme empujaban a los hombres de negro. Y el aire se llenó de confusión. Lucas se deslizó hacia ella, el miedo evidente en su rostro. ¿Qué hacemos, Valeria?, preguntó, su voz temblando. Todos estaban en medio del fuego cruzado, atrapados en una verdad desconocida. ¡Corre, todos!, gritó Miguel, empujándola hacia la puerta. Pero Valeria se detuvo. No podía dejar a su padre allí. Los hombres de negro eran sacudidos y empujados. Uno de ellos soltó un cínico. «Creíste que podrías esconderte detrás de tus falsedades, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir». Justo antes de ser atrapados, sus miradas se cruzaron, llenas de un significado que la hizo temblar. Su padre alzó la mano. «Espera, hay algo más que deben saber, Valeria». Pero su voz se ahogó en el caos. Ella lo miraba, la confusión plena. «¿Qué más?», cuestionó ella, desbordando de ansiedad. Pero justo cuando él iba a hablar, el hombre de negro que tenía un arma apuntó en su dirección. «Basta. ¿Sabías que tu padre, Valeria, no es quien dice ser?». La bomba cayó como un trueno en la habitación. Valeria sintió que todas las miradas se volvieron hacia ella. «¿Qué?». Su voz se quebró y el mundo que conocía parecía romperse en pedazos. La revelación quedó en el aire, con un eco que resonaba en su interior. ¿A quién había conocido realmente? Todo se volvió un torbellino. La figura de su padre se tambaleó, y en ese instante, la habitación se llenó de un grito desgarrador. Clara, incapaz de contenerlo, exclamó: «¡Valeria, ten cuidado!». Pero el eco del disparo resonó como un golpe, llevándose consigo la chispa de esperanza.
La habitación se oscureció y en ese cruce de revelaciones el mundo de Valeria se desvanecía. Todo lo que creía saber, todo se tambaleaba. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secreto había compartido con los hombres que irrumpieron? El pánico creció en su pecho. La verdad, ahora más lejana que nunca, podría cambiarlo todo o quizás destruirlos a todos. La habitación se sumió en un silencio helado tras el disparo. Valeria sintió que su corazón se detenía. Todos la miraban. Sus ojos reflejaban el horror y la confusión. Una mezcla de miedo y determinación la inundó mientras observaba a su padre. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Logró articular entre sollozos, pero su padre no respondió. Su rostro se tornó pálido, como si supiera que el tiempo se le estaba acabando. «¡Salgan de aquí!», gritó Miguel, empujando a Valeria hacia la puerta. Pero ella se resistió. Necesitaba respuestas, incluso si eso significaba enfrentarse al peligro. De repente uno de los hombres de negro hizo un movimiento brusco. Con un salto se dirigió hacia su padre, quien parecía atrapado en una red de secretos y culpabilidad. Las luces parpadearon antes de apagarse completamente. Una oscuridad densa cubrió el despacho, y en medio de la penumbra se escucharon gritos, insultos y el sonido de cuerpos chocando. La algarabía crecía, y Valeria sintió que todo se desmoronaba. Entonces, un estruendo resonó, y una figura apareció entre las sombras. Era un hombre mayor, de cabello canoso y traje arrugado. Su voz retumbó en la oscuridad. «¡Alto! Soy yo quien deben escuchar». Valeria se quedó paralizada. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se metía en la situación? «¿Quién eres?», exigió alguien, posiblemente Miguel. Valeria se giró hacia su padre, buscando respuestas en su mirada temblorosa, pero su expresión solo reflejaba terror. «Soy su abuelo. He venido a detener esto», declaró el hombre, y las palabras cayeron pesadas, como un rayo entre la tormenta. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había conocido a su abuelo. La familia había hablado de él en murmullos, un misterio oculto tras puertas cerradas. «¿Detener qué?», fue todo lo que pudo decir. «Lo que ha estado sucediendo, todo lo que tu padre ha creado, no es solo tecnología, es un arma», contestó el abuelo, empujándose hacia adelante con determinación. Las miradas ahora eran un torbellino, abrumadas por esta nueva revelación. «No, no lo es», empezó a protestar su padre, pero su abuelo lo interrumpió. «Como un trueno en medio del caos. Sí lo es, y yo tengo la prueba». Un rugido continuó como un eco en el despacho. Valeria sintió que sus piernas temblaban. Entonces, el abuelo sacó un pequeño dispositivo del bolsillo de su abrigo. La luz azulada del aparato iluminó sus rasgos. «Tu padre no solo te ha ocultado su pasado, ha ocultado un legado que podría destruirnos a todos». Los hombres de negro, sorprendidos, intercambiaron miradas nerviosas. Valeria sintió la tensión espesa en el aire. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no me lo dijiste a mí?». Su voz resonó desesperada. «Porque no quería que te involucraras. Te quería a salvo», respondió su padre, su voz rota y llena de lágrimas. Pero eso no fue suficiente. Valeria sintió la rabia crecer. ¿A salvo de qué? ¿De su legado? Dímelo, ¿de qué extensión estamos hablando? Él no te ha contado toda la verdad sobre la tecnología. Alguna vez fue para el bien, pero se desvió y se metió con personas que no puedes imaginar. Personas que ya no son solo humanos, respondió el abuelo con una gravedad que heló la sangre de Valeria. «¿Qué estás diciendo?», murmuró Lucas, el temor visible en su rostro. Antes de que su abuelo pudiera continuar, los hombres de negro hicieron un movimiento brusco para recuperar el dispositivo. «No dejes que caiga en sus manos», gritó su abuelo. «Hazlo tú, Valeria».
En un instante, Valeria se vio frente a un dilema. El caos llenaba el despacho, y la presión crecía como un volcán. Con un golpe, los hombres empezaron a aproximarse. Uno de ellos gritó: «¡Atrápenla!». Todo se volvió un mar de gritos. Valeria sintió que el tiempo se desdibujaba mientras se lanzaba hacia su abuelo. «¡Dame ese dispositivo!», le gritó a su abuelo, ansiosa por descubrir la verdad. Pero el suelo tembló. Fue un temblor ligero al principio. Luego, como si el mismo lugar es... «Debemos salir ahora», gritó Miguel, empujándola mientras el despacho parecía desmoronarse. «Valeria, muévete». Pero en ese momento crucial, la figura de su padre se interponía entre ella y la salida. «No puedes ayudarme, Valeria. ¡Corre!». Sus ojos estaban cargados de una tristeza aplastante que comenzó a rebatir toda la realidad que conocía. Un estallido sonoro reverberó, y el mundo se volvió oscuro de nuevo. Valeria gritó, buscando respuestas, mientras todo se transformaba en caos. ¿Quién estaba realmente en peligro? ¿Su padre? ¿Su abuelo? Justo cuando el polvo se asentaba, un grito cortó el aire. Valeria. Era su abuelo, e impulsado por una mezcla de coraje y desesperación, extendió la mano hacia ella, mientras todo empezaba a colapsar. Todo su ser se sacudió, y el polvo comenzó a caer como escombros de una casa antaño sólida. «No te quedes ahí», la urgió Lucas, pero Valeria no podía apartar la mirada de su padre. Era una imagen desoladora. Un hombre que alguna vez había sido su héroe, ahora atrapado entre sombras de secretos, con el temor destilando de sus ojos. «¡Mierda! ¡Vámonos!», gritó uno de los hombres de negro, y el tiempo pareció detenerse. Un silencio absoluto invadió el despacho, exceptuando los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Justo en ese instante de calma, su abuelo hizo un movimiento. «Dame ese dispositivo, Valeria». El tono de su abuelo pasó de ser firme a desesperado, como si supiera algo que ellos no. Pero en lugar de responder, Valeria retrocedió un paso. Si todo lo que había aceptado como verdad se desmoronaba, ¿qué le aseguraba que su abuelo era inocente? Sin previo aviso, el abuelo liberó un grito desgarrador. «No permita que se lo lleven. Es todo lo que tenemos para detener lo que viene». Pero sus palabras se perdieron en la creciente marea de violencia. En medio del griterío, Valeria sintió que el aire se llenaba de electricidad. La tensión crecía, más palpable que nunca. En un instante desgarrador, uno de los hombres de negro le lanzó a su abuelo un objeto brillante. Era un destello en la penumbra, un arma que relampagueaba por un breve momento antes de hundirse en el caos. «A la cuenta de 3», gritó el hombre, y Valeria sintió que se le encogía el estómago. Sin pensarlo, se lanzó sobre el dispositivo que había caído al suelo, pero lo que vio le heló la sangre. El objeto no era un arma, sino un pequeño grabador. Con manos temblorosas, lo levantó y presionó el botón de reproducción. La habitación se llenó de una grabación que congeló su corazón. La voz de su padre resonó a través del dispositivo. «Si estás escuchando esto, Valeria, he fracasado en protegerte. Debes saber la verdad». Las palabras retumbaron en su cabeza. La familia no es lo que parece. Los hombres que te acosan son de la organización que ayudó a tu padre, y ahora vienen por ti. Fallé al mantenerte a salvo, pero tú puedes detener esto. Todo empieza ahora. El pánico subió a su pecho, y con ello, una revelación impactante. Su padre había estado más involucrado de lo que había querido admitir. Las miradas se cruzaron. La confusión y el horror llenaban la habitación. «¿Qué?», balbuceó Lucas, while Clara cubrió su boca, incapaz de contener el llanto. «No, esto no puede ser verdad», gritó su abuelo, pero Valeria sintió que sus fuerzas se disipaban. La verdad la atacaba desde todos lados. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque quería protegerte», suplicó su padre, el dolor en su voz desgarrando la atmósfera. Pero un nuevo ruido interrumpió la tensión. Una figura emergió de entre las sombras,
Era una mujer. Su presencia imponente eclipsaba todo lo demás. «No hay tiempo para tus palabras vacías, Miguel», dijo, y la mirada fría en sus ojos le heló la sangre. Valeria se estremeció al reconocer el rostro. Era alguien a quien había visto en fotos, pero nunca había conocido. A María, su madre, desaparecida años atrás, se había convertido en una leyenda familiar. ¿Qué haces aquí? La voz de su padre temblaba. La revelación aplastó a Valeria. Si su madre aún estaba viva, ¿qué secreto había estado sosteniendo? En medio del caos y la confusión, la mujer extendió la mano. «Vine a proteger a mi hija y a revelar lo que realmente somos. No somos solo tecnología, Valeria. Somos parte de algo mucho más grande. Y ahora que lo sabes, usas esa verdad para lo que se viene. Todos lo vamos a necesitar». La tensión estalló como un volcán. Los hombres de negro retrocedieron. El asombro los mantenía sin fuerzas. Valeria sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las piezas del rompecabezas que alguna vez parecieron encajar estaban por desmoronarse, y las relaciones que había dado por sentadas se tambaleaban en los cimientos del horror. ¿Qué es lo que realmente somos? El alboroto se intensificaba mientras sus palabras permanentes retumbaban en sus oídos. La mirada de su madre no mostraba miedo, solo un fuego voraz. «No tienes idea de lo que hemos estado lidiando. La historia comienza ahora, Valeria». La pregunta que dejó flotando en la habitación lo cambió todo. Valeria entendió que el verdadero legado no solo era su padre o su abuelo, era algo mucho más oscuro y desgarrador. ¿Podría realmente confiar en ellos? ¿Quiénes eran en realidad? El dispositivo en su mano se volvió un artefacto de revelaciones, pero su verdad comenzaba a resonar más fuerte que nunca. ¿Cómo seguir adelante en un mundo construido sobre mentiras? La grabación seguía sonando, llenando la habitación, con una voz familiar que ahora sonaba distante y llena de dolor. Valeria sentía que su corazón latía con fuerza, como si cada palabra de su padre golpeara su pecho. No somos solamente una familia, somos parte de algo más grande. Al mirarse entre sí, Miguel y Clara parecían asustados, como si la revelación del padre de Valeria hubiera desatado una tormenta. Lucas se encogió de hombros, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Y su madre, esa figura que había creído muerta, mantenía una mirada intensa, como si estuviera a punto de arrebatarle el aire. «Mamá, esto no puede ser cierto», gritó Valeria, sin poder contenerse. Pero, en lugar de responder, María cambió la dirección de sus ojos, como si el verdadero peligro hubiera entrado en la habitación. «¡Nos están buscando!» Punto. Un instante después, el esporádico sonido de sirenas comenzó a resonar fuera de la casa. Un aire de urgencia se instaló entre todos ellos. Valeria sintió que el tiempo corría más rápido, cuando de repente un destello iluminó la habitación, y todos se voltearon hacia la ventana, justo a tiempo para ver un auto negro detenerse con fuerza en la entrada, emitiendo un chirrido que hizo eco. «¡Esos son ellos!», exclamó su abuelo, mientras desenfundó un pequeño dispositivo brillante que parecía un control remoto. «Los hombres de negro han llegado antes de lo que pensamos». «¿Qué planeas hacer?», preguntó su padre, la desesperación apretando su voz. «No podemos arriesgarnos». Sin embargo, el abuelo ya había apretado un botón en el dispositivo. Una luz intensa brilló, proyectando un rayo hacia el exterior. De repente, la puerta principal fue arrombada con un estruendo que sacudió la casa. Un grupo de hombres en trajes oscuros irrumpió, armas en mano, los rostros ocultos bajo máscaras. El caos estalló.
La habitación se llenó de gritos, empujones y el sonido de cristales rompiéndose. Valeria sintió que el pánico la invadía. «¡Salid de aquí!», gritó su abuelo, mientras balanceaba el aparato en su mano, intentando desactivar a los invasores. No, Valeria no podía dejar a su familia ahí, pero al mismo tiempo el terror la mantenía paralizada. Antes de poder razonar, un hombre avanzó hacia su padre, empujándolo contra la pared. «Dame el archivo», exigió con voz autoritaria. En un giro dramático, Valeria tomó la decisión que le temía. Lanzándose hacia el grupo, gritó con todas sus fuerzas: «¡Es mío! ¡Déjenlo en paz!». El hombre de negro volteó, sorprendiendo a todos. Valeria sintió cómo su corazón se le salía del pecho, como si en ese momento se detuviera. Apuntó hacia ella con su arma, y el tiempo pareció congelarse. «¡No dispares!», gritó su madre, pero la bala salió disparada. Un destello y un grito se resonaron, pero lo que siguió fue algo que Valeria nunca imaginó. El sonido de un golpe sordo. Algo inesperado. La escena se tornó confusa. Algunos hombres en trajes cayeron al suelo como piezas de dominó. «¿Qué está pasando?», murmuró Valeria, buscando respuestas en los rostros de su familia. Su abuelo movió frenéticamente el control, intentando activar algo en el caos. Pero fue entonces cuando el verdadero giro de la historia llegó. Con un clic, la pared detrás de estos hombres comenzó a deslizarse hacia un lado, revelando una sala oculta. Tanto Valeria como su familia quedaron boquiabiertos al ver lo que había detrás. Un laboratorio clandestino, lleno de pantallas, documentos y una tecnología de la que nunca habían oído hablar. «Es hora de que todos sepan la verdad», dijo su abuelo, mientras los hombres de negro intentaban recuperar el control. «No somos solo una familia común. Somos parte de un proyecto que puede cambiar el destino del mundo». Una luz azul brilló en la sala oculta. Fue un vistazo fugaz, pero en ese instante Valeria vio lo que jamás imaginó. Un grupo de personas encadenadas a las máquinas. Su corazón se detuvo. ¿Eran prisioneros? La confusión llenó la sala, mientras la violencia se apoderaba del ambiente, y una voz resonó en su mente: «Tu familia ha sido una mentira. Todo lo que creías era un juego». Valeria cerró los ojos, intentando asimilar el horror. Las relaciones se tambaleaban, las verdades se destronaban, y de repente estaba frente a una decisión desgarradora. El hombre que tenía el arma la miró fijamente. Un destello de reconocimiento perforó su mirada. «Eres más importante de lo que crees, Valeria». La revelación la dejó paralizada. ¿Qué significaba eso? Mientras su familia luchaba por encontrar una salida, la verdad sobre su legado estaba a punto de transformarse para siempre. El misterio había estallado en 1000 pedazos, y la pregunta era: ¿podría ella realmente salvar a su familia y, al mismo tiempo, descubrir el auténtico propósito que la unía a toda esta pesadilla? La grabación resonaba en el aire, y cada palabra parecía golpear a Valeria como un martillo. El caos la rodeaba, pero en su mente las sirenas seguían sonando afuera, un recordatorio aterrador de lo que se avecinaba. No somos solo una familia, somos parte de algo más grande. La voz de su padre seguía repitiéndose en su cabeza. El sudor comenzó a rodar por su frente. Estaba atrapada en una tormenta de secretos, y lo único claro era que nada sería como antes. La figura de su madre, de pie en la oscuridad con una autoridad inusitada, tomó impulso. «¡Escúchenme!». Su voz era un grito desesperado en medio del griterío. Pero antes de que pudiera seguir, un estruendo opacó sus palabras. La puerta principal voló en pedazos. Astillas de madera y polvo surcaron el aire. Valeria retrocedió. El aliento se le cortó. En el umbral, un grupo de hombres armados con máscaras negras entraron, sus rostros ocultos, pero el aire a su alrededor parecía cargar con una amenaza palpable.
Tienen lo que buscamos. No se muevan. Esos son ellos, pensó Valeria mientras el pánico crecía. Todo se desvanecía y la sala se convertía en un campo de batalla. Las luces parpadeaban y el silencio se llenaba de murmullos de terror. Los hombres de negro comenzaban a rodear a su familia, pero lo que sucedió a continuación los sorprende a todos. De un segundo a otro, uno de los hombres levantó la mano, como intentando hacer una señal. ¡Alto! ¡Espera! Valeria contuvo la respiración, sintiendo que un giro inesperado estaba por llegar. El hombre se dirigió hacia ella, sus ojos ocultos, pero una desconocida conexión instantánea la congeló. Valeria dijo con una voz que parecía familiar, pero se le hacía ajena. Eres más importante de lo que imaginas. El legado no solo pertenece a tu padre. Las palabras le llegaron como una sacudida. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes tú de mí? En su pecho, una lucha de emociones crecía, una mezcla de miedo y curiosidad. Aquel hombre respiraba firmeza, y ella sintió una extraña confianza en sus intenciones. Sin embargo, sus pensamientos eran un torbellino. Pero antes de que pudiera procesar más, el hombre desabrochó su chaqueta, y una marea de rostros familiares salió a la luz. Eran miembros de la misma organización que su familia había temido, pero también integrantes de su pasado que creía perdidos. Entre ellos, una figura en particular despuntaba. «Tío Javier». Su voz fue un susurro. Su rostro, un recordatorio de antiguas promesas que parecían haber caído en el olvido. «Es hora de que sepas la verdad, Valeria», dijo Javier, su tono grave penetrando la confusión. «Tu padre ha estado operando bajo un código que amenaza el mundo entero. Y ahora está a punto de cumplirse». La revelación cayó como un rayo. El aire se volvió pesado. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Cómo es posible?», preguntó, pero ya sabía que todo lo que creía era una frágil ilusión. El horror de su realidad se desdoblaba ante ella. Entonces, en un giro aún más repentino, uno de los hombres de negro se arrojó sobre Javier. El caos estalló nuevamente. Las luces se apagaron completamente, y gritos resonaron mientras la habitación se llenaba de sombras y miedo. Pero en medio del pandemonio, un disparo se escuchó, un eco que resonó en sus oídos. Todo se tornó confuso. Light de azul y rojo brillaron, reflejando momentos de desesperación. «¡No! ¡No, no, no!». Valeria sintió que su mundo cambiaba una vez más. Corrió hacia su tío, pero la realidad era brutal. Todos temían por sus vidas, y aún más valía decir que había algo más que se avecinaba. Al ver a Javier caer, otra revelación se abalanzó sobre ella. ¿Por qué él había regresado? ¿Acaso su familia estaba al borde de un conflicto que se extendía mucho más allá de su comprensión? «Esto no ha terminado». El grito de su abuelo retumbó en la oscuridad. Y entonces, un nuevo pensamiento la golpeó. El verdadero enemigo tal vez estaba más cerca de lo que creía. La puerta trasera se abrió de golpe, y una figura emergió. Era su madre, su expresión desesperada y llena de determinación. «Valeria». «Escucha, debemos irnos ahora». Los hombres de negro solo eran un símbolo de un conflicto mayor, algo que amenazaba con devorarlos a todos. Mientras corrió hacia su madre, Valeria sintió que todo lo que había conocido, todo lo que había considerado familia, se desmoronaba ante sus ojos. La verdad se entrelazaba entre las sombras, y en ese momento comprendió lo más aterrador de todo. ¿Podría realmente confiar en los que siempre había amado? ¿Estaba su madre realmente de su lado? El caos se convirtió en una especie de susurro distante, y una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Qué más creíamos que sabíamos? La sala fue un torbellino de emociones, mientras Valeria se adentraba cada vez más en un laberinto de traiciones, revelaciones y secretos aún más oscuros que la niebla
que ahora empañaba su visión. Valeria miró a su madre, unsure de cómo procesar su presencia. «Mamá, ¿estás viva?» La incredulidad nublaba su mente, pero el caos a su alrededor no le daba tiempo para absorberlo. María hizo una pausa. «Sí, y ahora es momento de que entiendas lo que realmente ha estado pasando». Su mirada era intensa, pero el ruido y el peligro inminente les apresuraba. Los hombres de negro comenzaron a acercarse, sus armas levantadas. La habitación se sentía más pequeña, el aire denso y cargado de tensión. «¡Salgan todos de aquí!», gritó el anciano, mientras intentaba activar el dispositivo en su mano. Sin embargo, cuando lo hizo, una explosión de luz iluminó el cuarto, un estallido repentino que dejó a todos a ciegas y aturdidos. Valeria sintió una presión en el pecho. El pánico comenzó a apoderarse de ella. «¡Mamá!», gritó, buscando la mano de María. Pero la oscuridad era abrumadora. Tornados de gritos y disparos la rodeaban. Razas de luces y sombras se mezclaban, como una tormenta violenta. Después de unos segundos que parecieron horas, la luz volvió, pero la escena era devastadora. Valeria parpadeó mientras su corazón se aceleraba. Lucas había caído al suelo y su madre estaba de pie a su lado, protegiéndolo. La habitación parecía un campo de batalla. «Valeria, ven aquí». A su padre lo empujaron hacia una esquina, mientras los hombres de negro se movían como voraces depredadores. Algo en la intensidad de la mirada de su madre la hizo avanzar. Sin embargo, la puerta estalló con un segundo grupo de intrusos y lo que pensaba que era salvación se tornó en más caos. Mientras la escena perdía sentido, un destello azul cruzó la habitación, seguido de un estruendo. Un nuevo grupo de figuras apareció, pero esta vez sus trajes eran oscuros y elegantes. Llevaban armas que parecían más sofisticadas y sus rostros estaban cubiertos con máscaras elegantes. «¡Alto! ¡Nadie se mueva!», gritó uno de ellos. Valeria sintió que el mundo giraba. ¿Quién eran estos nuevos? Su corazón palpitaba preguntándose si escaparía o si esta era finalmente su última batalla. «Mamá, ¿quiénes son?», preguntó, con miedo estampado en su rostro. La respuesta de María fue interrumpida por el eco de un disparo que resonó en el aire, y en ese instante los intrusos se abalanzaron sobre la escena. «¡A la izquierda!», gritó Javier, empujando a Valeria hacia un costado. Pero en ese caos un fuerte golpe la sacudió. A su lado, su madre había sido derribada, el rostro pálido, y mientras se dejaba caer. «¡No!», gritó, corriendo hacia ella. El tiempo pareció desacelerarse. María miró a Valeria con desesperación en sus ojos, y su figura tembló. «¡Tu padre!», susurró. Lo que él ha hecho ya está hecho». La verdad golpeó como un rayo. Antes de que pudiera asimilarlo, Lucas gritó, mientras uno de los hombres de los trajes más elegantes apuntaba su arma hacia su padre. «¡No!», Valeria se lanzó hacia adelante, sintiendo que todo se desmoronaba. Y fue entonces cuando todo cambió. En una fracción de segundo, un sonido ensordecedor llenó la habitación. Una explosión. Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. En un instante, el mundo que conocía estalló en 1000 pedazos. Cuando el polvo se asentó, Valeria se dio cuenta de que no estaba en la casa. Estaba en un lugar desconocido, y su mente luchaba por entender lo que había pasado. «¿Qué fue eso?», preguntó, aún aturdida. Murmullos surgieron a su alrededor. «Es ahora», exclamó su abuelo, y Valeria se dio cuenta de que había un grupo de personas al fondo, viéndola con miradas ansiosas. Esa explosión no fue un accidente. Era el comienzo de algo más oscuro. Esa línea penetró su mente. Un comienzo
Todo lo que había vivido, todo lo que conocía, ahora era parte de un juego mayor y más peligroso. Miró a su madre, y en su mirada vio un profundo rencor. Tu padre, Valeria, él nunca fue quien decía ser. La verdad sobre nuestro legado va más allá de la familia, dijo la voz de su madre con un tono crispado. El horror llenó su corazón. La imagen del hombre al que había admirado y amado se desgastaba, y una confusión aplastante la envolvía. ¿Qué significan esas palabras?, cuestionó, sintiéndose cada vez más desolada. Pero la respuesta nunca llegó. Una figura apareció entre las sombras, y cuando Valeria miró de nuevo, un hombre con una máscara blanca la observaba con una intensidad que le heló la sangre. Has llegado al centro de todo, Valeria, y ahora no hay vuelta atrás. La verdadera prueba comienza aquí. El mundo de Valeria se volvió un laberinto sin salida. Cada revelación que creía en su base ahora se sentía como un espejismo. ¿Qué probó?, gritó. La sala zumbaba de energía. ¿Por qué no puedo escapar? El aire se sentía denso, y las sombras nuevas comenzaron a asomarse. La verdad la cercaba, y en ese instante supo que la vida que conocía estaba condenada a cambiar para siempre. ¿Podría confiar en alguien? ¿Era realmente su madre la villana? ¿O todo esto era parte de un juego que no podía identificar? El grito de su madre resonó en su mente, mientras el caos arrebataba todo a su alrededor. Una tormenta de revelaciones se desataba, y Valeria, ahora atrapada en el ay del huracán, sabía que la respuesta que buscaba estaba al borde de su comprensión, justo a punto de ser revelada. Valeria sintió que el aire se encogía a su alrededor. La lucha entre su familia y los hombres de negro se había vuelto una guerra explosiva en la que cada segundo contaba. Mientras su mente corría a 1000 por hora, una ráfaga de adrenalina la impulsó a saltar hacia su madre. «¡Estás conmigo, mamá! No te dejaré». Su voz resonó con una determinación que no sabía que tenía. María levantó la mirada, llena de miedo y esperanza. «Valeria, tienes que escucharme. Debes elegir quién quieres ser. No dejes que los demás decidan por ti». Sus ojos reflejaban la intensidad de una verdad dolorosa. En ese momento, Valeria entendió que era más que un legado. Se trataba de su propia vida. Los hombres de negro comenzaron a cerrarse alrededor de ellos. El tiempo parecía dilatarse, mientras Valeria tomaba la mano de su madre. «¡Juntos! ¡Vamos!», gritó, y avanzaron hacia el caos con una fuerza inesperada. La rabia y el deseo de proteger a su familia alimentaron cada uno de sus pasos. El abuelo lanzó otro destello de luz con el dispositivo oculto, y una ola de confusión golpeó a los hombres de negro. «¡No dejen que se escapen!», uno de ellos rugió, mientras Valeria y su madre atravesaban la habitación. Los rostros de su familia se fundían en un laberinto de sombras y luz. Todo era un torbellino. El eco de disparos retumbaba como una pesadilla aterradora. «A la izquierda», ordenó su abuelo, señalando hacia una salida. Algo en su tono hizo que Valeria le creyeran. A medida que se acercaban, un hombre que parecía más amenazante que los demás surgió de las sombras. Era el líder, con un aire de arrogancia. «No pueden escapar de lo que han creado», dijo voz helada. Valeria apretó la mano de su madre. «Esto no es solo de nosotros. Es hora de que enfrentemos la verdad juntos». Lo que había comenzado como miedo se convirtió en valor. El abuelo avanzó decidido. «Lo que hay en juego es más grande que cualquier individuo. Pero somos una familia, y lucharemos por nuestra verdad». Su voz resonó mientras su familia se reunía, formando un frente unido. Entonces, como si el universo estuviera de su lado, una explosión sacudió la casa. Parece que algo más había sido liberado. Todo se volvió caótico.
Valeria cerró los ojos en un momento de temor, pero al abrirlos vio cómo un grupo de agentes en traje que parecían estar aún más organizados ingresaba al lugar. La batalla se convirtió en una confusión, pero en ese instante Valeria supo que había más aliados de lo que pensaba. «¡Estamos aquí para ayudarte!», uno de los nuevos entrantes gritó mientras desarmaban a los hombres de negro, creando un respiro en la violenta atmósfera. Valeria vio cómo su padre finalmente se levantaba, la determinación dibujando una línea en su rostro. «¡Unámonos!», gruñó. Así fue, mientras el fuego cruzaba, las balas volaban, y en medio de la batalla, Valeria sintió una fuerza dentro de ella que nunca antes había experimentado. «Queremos la verdad y no hay vuelta atrás». Cada palabra era un eco poderoso, una declaración. Cada miembro de la familia, unidos, estaban dispuestos a luchar por lo que realmente valía. Después de lo que pareció una eternidad, el silencio llenó la habitación. Con los hombres de negro derrotados, Valeria se encontró respirando pesadamente, su familia a su lado. Las tensiones y la rabia se comenzaban a desvanecer, pero el aire aún era denso con preguntas. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Lucas aún tembloroso. «Ahora reconstruimos», murmuró su madre. Su mirada era una mezcla de esperanza y determinación. «Y enfrentamos lo que hemos ignorado». Valeria abrazó a su familia y en ese momento supo que podrían enfrentar cualquier cosa. Antes de que todo se desvaneciera, Valeria se volvió hacia ustedes. Sus ojos brillaban con sinceridad. «Gracias por estar aquí en este viaje. Ahora es su turno de unirse. Suscríbanse a este canal inmediatamente para no perderse las historias increíbles que vendrán. Juntos seremos más fuertes». Recuerden darle al botón de me gusta ahora mismo. Es crucial para apoyar el canal. Y no olviden dejar sus reacciones y teorías en la sección de comentarios. Compartan este video al instante, con al menos 5 amigos, para que también sean parte de esta emocionante travesía. Este es el momento para mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Hasta la próxima.